No sé si ya estamos un poco todos. ¿Qué tal? Bueno, somos Alejandro y Ángel, somos residentes de hematología de aquí de Barcelona y la idea hoy es estar un poco por vosotros en el sentido de explicaros un poco lo que es la hematología de primera mano, ¿no? Una cosa es lo que se estudia para el MIR y otra cosa es vivirla día a día y de residente. La idea es un poco hacer esto ameno, que vayáis respondiendo, hagáis haciendo preguntas, perdón. Si os podéis poner la cámara y que nos veamos las caras todos, pues mejor, ¿no? Así nos vamos ya conociendo para los que cojáis luego finalmente la especialidad. Y, y empezaremos ahora con un vídeo que han preparado los compañeros del Colegio de Médicos, un poco así introductorio para ver cómo es la especialidad. Y nada, con esto empezamos y después ya volvemos con nosotros. Vale, doncs crec que acabat el vídeo ja podem començar una miqueta nosaltres. Llavors, bueno, entre l'Àngel i jo us anirem explicant una miqueta, comencem explicant l'especialitat, suposo que tots ja sabeu més o menys de què va, perquè l'heu estudiat al MIT, sabeu que és una especialitat que no només combina tota l'experiència clínica, sinó que també té una part molt important de laboratori, que va des de la citologia fins a citogenètica, biologia molecular, i després una part que potser està una mica a mitges, com la patologia de la cel·la eritroide, la coagulació i tot això, i que després té una part clínica basada en tota la part tant de consultes com a la planta i després la secció de trasplantament de progenitors. No sé si l'Àngel vol afegir alguna cosa. No, yo creo que es una especialidad muy completa, ¿no? Yo creo que la palabra completa es la palabra que mejor describe a la especialidad de la hematología. Somos los médicos que además de tratar a los pacientes hematológicos, los diagnosticamos y eso tiene mucho valor y mucha responsabilidad. Y eso luego se traducirá un poco en nuestro quehacer en las guardias y en todo esto. Para mí, si tuviera que decir brevemente cómo describiría esta especialidad, sería como en completa. Claro, es que sí. Sí, la verdad es que tal vez de entrada muchos de los que hacéis el MIR tenéis más idea de ya más hacia una especialidad clínica y tal vez la parte laboratorio da un poco de miedo, pero la verdad es que lo que dice Ángel es cierto que al formar parte del propio diagnóstico de luego, la patología que luego tratarás tanto en consultas como en planta como en las guardias, al final queda todo muy integrado y la verdad es que yo que al principio también tenía como mucha, o estaba muy decidido hacia la clínica, la verdad es que a medida de rotar en rotaciones más de laboratorio es una cosa que te va gustando y aunque de entrada os parezca que no os va a gustar, creo que también al final tiene su qué, pero sí que creo que es importante que cuando decidáis la especialidad sepáis que hematología tiene una parte importante de laboratorio y que forma parte completamente y totalmente transversal de lo que es la especialidad. Sí, vamos hablando de rotaciones y así de la especialidad. La hematología generalmente son 4 años, eso sí, y lo que sí que va cambiando un poco es un poco cómo está estructurado, aunque más o menos en todos los centros sigue más o menos una serie de órdenes, es decir, DR1 rotas en medicina interna, básicamente en servicios de infecciosas, rotas también en UCI, rotas en urgencias, y dependiendo de en qué hospital, pues hay otros hospitales que incluso rotan por otros servicios como anatomía patológica o incluso radiodiagnóstico. Y no es el caso de Valdebrón, que es del centro de donde vengo, sino que rotamos más meses por medicina interna. Básicamente lo que hace son rotaciones de medicina general. El primer año son guardias de urgencias y después sí que ya de R2 es cuando ya te sumerges en la especialidad como tal, ya empiezas en la especialidad. En el caso de Valdebrón, aunque esto ya cambia un poco dependiendo del centro, empezamos un poco también en planta, algunos meses. Coagulación también es algo en donde solemos aterrizar. Banco de sangre también es una rotación que se suele hacer de R2, aunque esto ya digo que va cambiando. El R3 es sumergirte en el diagnóstico, es decir, es un año prácticamente del laboratorio. Que no asuste cuando decimos lo del laboratorio, porque es como que de repente ya nos olvidamos de los pacientes. No, ¿vale? Tú estás en tu laboratorio, tú estás en la parte, en diferentes partes que tienes que ir conociendo del laboratorio como hematólogo y desde ahí va incluida la citología, que es ir al microscopio, ¿no? A ver células, la citometría de flujo, la citogenética, la biología
molecular y todo eso al final abarca un año, pero tú no te olvidas de los pacientes porque todo el laboratorio está completamente dirigido hacia los pacientes y hacia el estudio de pacientes que incluso están en planta o pacientes que tú ves en la urgencia o pacientes que tú luego los ves pues, en la consulta, que también vas a llevarlo dependiendo de qué hospital, cuándo. Esto es muy importante también lo del tema de la consulta. Nosotros, por ejemplo, desde R3 tenemos consulta de residente y es un día a la semana que tú te haces cargo y eres el responsable de esos pacientes durante 2 años. Y ahí ves patología muy variada. Ves benigna, ves oncológica, ves muchísima patología y ahí es donde vas haciendo también bastante mano, ya no solamente lo que son las guardias y en planta. Y luego ya de R4, nosotros sí que lo hacemos a veces también de R2, es el tema de trasplante, CAR-Ts, nuevas terapias, que eso no en todos los centros hay, por eso mucha gente viene rotada a centros como Clínic, Valdebrón y así. Y es básicamente esto, ¿no? Luego tenemos una rotación externa, dependiendo de qué centro, y básicamente yo creo que es esto. Sí, no sé. Alejandro, di algo. No, sí, la verdad es que es lo que has dicho, que varía un poco según el centro lo que se hace antes, después, pero la verdad es que generalmente es esto. Claro, yo soy residente en Ganruti y la verdad es que se parece mucho a las rotaciones que has explicado. También de R3 empezamos la consulta propia y empezamos guardias de R2. Sí que el tema de las guardias, sí que por lo que recuerdo cuando hice las puertas abiertas, sí que varía un poco. Hay algunos hospitales que empiezan un poco más tarde, tal vez de R3, y hay hospitales que hacen guardias de urgencias combinadas hasta el final de la residencia. Claro, en mi centro empezamos de R2 y dejamos de hacer guardias de urgencias. La verdad es que nosotros, claro, depende un poco del número de residentes que hay en cada centro. Al final tiene que haber un residente cada día y tienen, ¿no? Si somos 6 residentes, bueno, nosotros somos 9 residentes haciendo guardias, así que nos cae 3, 4 al mes. Y la verdad es que, bueno, al menos en mi hospital casi siempre se libran, excepto, bueno, es que de hecho después de la huelga de este año el tema de la libranza ha quedado mucho más fija y entonces la verdad es que en nuestro hospital se libra todo y de momento los sábados también, aunque el tema de los sábados ahora recursos humanos nos está intentando fastidiar un poco, pero bueno. Sí. Entonces, ¿Y sí. vosotros de R2 hacéis guardias de medicina o de mato? De mato. De mato. Porque hay Sí, hospitales que hay que decirlo que de R2 todavía hacen guardias de medicina. Que luego ya es de R3 sí. cuando hacen el cambio, que hay algunos centros que sí que lo hacen así en Valdebrón. De R2 ya entramos también directamente a hacer ya guardias de especialidad. De R2 nosotros tenemos adjunto contigo, presencial, eso no sería la palabra, y ya a partir de R3, R4 localizado. Es verdad que ya lo están cambiando, por lo menos el R3 sí que lo dejan a libre elección del adjunto, si se quiere quedar presencial o no en la guardia, y el R4 sí que es localizado. Yo eso no lo viví, el R3 y el R4 lo hice con adjunto localizado. No sé, ¿tú eres presencial En o no? Canruti tenemos junto presencial todos los años, hasta R4, sí que obviamente a medida que pasan los años la responsabilidad que adquiere el residente durante la guardia es diferente, pero sí que presencial siempre está, lo tenemos hasta el final. La verdad es que para mí es un punto muy positivo, pero sí que cuando llegas a más a finales de la residencia, el adjunto más es una figura de soporte porque si algún día pasa alguna cosa muy, muy extrema tengas un soporte ahí, pero realmente al final ya desde R2 acabas haciendo la mayoría de la faena, pero sí que tienes a alguien ahí para apoyarte en las valoraciones en urgencias, en estas cosas. Pero bueno, la verdad es que de otros centros no tengo muy claro esto. Cuando hagáis puertas abiertas creo que es un tema importante a preguntar, ¿no? Aparte de cuando hacéis guardias de mato y si son con adjunto presencial, localizable y más o menos si cuántas hacen al mes y si se libran, que en principio deberían librarse siempre, pero bueno. Nosotros en Valdebrón hacemos 4 al mes, la verdad es que tampoco estamos haciendo en exceso, y porque 4 es como el número perfecto, y además ahora con todo lo del tema de la huelga, es que en teoría, aunque luego sea un cómputo final, al final se van a quedar en hacer como 4 al mes, me refiero que estamos en el número. Y libras se están librando, sí. Otra cosa es que tú luego pues digas, bueno, he tenido buena guardia, me quedo a prepararme la consulta, aprovecho yo, ¿sabes? Y me lo soluciono, pero eso es cosa tuya. O sea, no hay nadie detrás tuyo. Sí que, bueno, no sé en Valdebrón, al menos en Canruti las guardias de mato, sí, por hacer una generalización, son relativamente buenas. Valdebrón no. ¿No? Es decir, a ver, claro,
viniendo de urgencias al final siempre comparas, ¿no? Y siempre vienes de un referente que para mí siempre ha sido mucho peor. Pero bueno, hay de todo, siempre hay guardias un poco de todo, pero al menos yo por mi experiencia y la de mis otros, ¿no? residentes son decentes, al menos seguro. Mm. Pero bueno, supongo que también depende de la carga del hospital. En Valle no tenéis mucha más carga asistencial, así que tampoco me sorprende. Es por carga y porque luego también nosotros somos primera llamada, es decir, que nosotros también tenemos fichas en urgencias de que nos No, sí, entran nosotros pacientes. también, Eso ¿eh? también vosotros, vale. Pasa es que, claro, yo creo que la carga Yo creo que será asistencial por carga de Valle asistencial, es sí, mucha más creo y que sí. en Sí. Canruti que te lleguen más de 2 o 3 pacientes a urgencias en una guardia es muy raro. Y que te No, lleguen 2 o 3 ya es es poco mucho. frecuente. Pero bueno, Vale. sí que también, no sé en otras ciudades, pero sí que nosotros también vemos de puerta los Mm, pacientes directamente. guay. Luego, bueno, también para mí una cosa importante de la especialidad es, ¿no? Porque, no me acuerdo, mi COR justo lo preguntó cuando hicimos las puertas abiertas, que era como que le preocupaba mucho el trato con el paciente, en el sentido de que al final en hematología hay mucho paciente joven y que si era, no, me acuerdo que lo preguntó y dijo, es muy dura la especialidad. Y bueno, sí, bueno, muy dura, depende de cómo te lo tomes todo, pero al final hay que Es asimilar que dura. hay pacientes Mm, jóvenes y mm, pacientes jóvenes con, ¿no? con enfermedades graves y que no van a salir y que se mueren y es una cosa que, bueno, que emocionalmente hay que saber gestionar porque si no, sí que es una especialidad bueno, que te puede hacer mucho daño, yo creo. mm. Y es una especialidad muy intensa porque tú a lo mejor diagnosticas al paciente o te viene diagnosticado medio de la privada, lo típico que le han hecho un PET, que es sugestivo de un linfoproliferativo, al final coges, se lo gestionas todo, te lo metes en la consulta, le pones el R-CHOP, todo esto, cuarto ciclo te progresa, al final, bueno, y al final, aunque luego acabe llevándolo a otro hematólogo que está ahí con el tema de CAR-Ts o lo que sea, son pacientes que te los llevas tú y que son relaciones muy intensas para la familia y que tienes que estar tú muy volcado y esto se hace duro. Al principio es un poco desbordante en el sentido de que no tienes las suficientes herramientas como para gestionar según qué situaciones, que en ese sentido es importante que haya puntos, ¿no? Que te lleven un poco más de la mano al principio y te vayan dando una serie de pautas y luego ya la residencia te va haciendo que tú ya la vayas cogiendo un poco más de por la mano, pero sí, es duro, es duro. Es una relación con la familia muy, muy intensa, pero muy bonita también. Yo creo que es todo un honor. O sea, al final cuando tenemos nuestros pacientes que los vemos más que a nuestras propias familias, o por lo menos que no es de aquí, es muy satisfactorio cuando metes a alguien en RC o las cosas van bien también. O sea, que todo tiene sus cosas buenas y malas. Sí. No sé, la verdad es que sí que es sorprendente la relación que vas estableciendo con los pacientes y que te salga estar de guardia y aunque no le pase nada al paciente, ir a verlo solo para, ¿no? el contacto emocional y Sí, sí, es ¿no? verdad. y el soporte, esto al final es una Mm, especialidad muy bonita, yo creo, pero sí que es verdad que también hay que ser consciente un poco de cómo es cada uno y de si realmente se ve capaz de llevar una mm, especialidad así, pero bueno, al final todas las especialidades tienen sus cosas difíciles y en todas las especialidades hay enfermedades graves, o sea que, pero bueno, sí que yo más que nada porque para mí fue como una cosa importante pensar el hecho de que muchos pacientes son jóvenes y siempre me queda una frase que me dijo una junta de un hospital, me dijo, piensa que es un paciente con el que puedes estar hablando un día de cuál es tu casa favorita de Harry Potter y al día siguiente se te haya muerto. Y entonces, ostras, es que es verdad que realmente puede ser algo muy así. mm, Pero bueno, que yo creo que es muy gratificante, estoy de acuerdo. mm. Y luego, del tema de congresos, cursos, Mm, másteres, todo esto, yo creo que es importante que dejen asistir a congresos. Bueno, es verdad que nosotros, por ejemplo, un poco la política es que si tú asistes, si tú mandas, ¿no? Si tú mandas algo, te cogen algo, lo que sea, entonces vas de todas a todas. Pero si no, es como que te lo tienes que ganar un poco. Yo tampoco soy muy partidario de esta política, creo que se puede ir y que se debe buscar un centro donde tú vayas, ¿no? Y donde se busque que tú estés lo mejor formado posible. Es verdad que luego los centros ya de por sí tenemos un montón de sesiones formativas, muchísimas al día, que te hacen salir tarde porque estás todo el rato hablando y hablando de temas y que eso también es absorber igual que un congreso o que un máster. O sea, es que muchas veces aprendes más escuchando a los adjuntos mayores dando su opinión sobre pacientes que estudiando papers porque sí.
Pero sí, es una cosa que hay que preguntar también, que hay que mirar. Sí, Y la verdad es que básicamente esto, ¿no? la verdad es que sí que el tema de congresos depende mucho del hospital. En realidad, muchas de las cosas que hablamos depende mucho del hospital, pero bueno, sí que yo creo que es importante que el hospital te deje asistir a congresos. Ahora, la verdad es que te digo yo que ahora estoy acabando de R2, como he cogido el pleno COVID, ha sido mucho más sencillo porque es que al ser todos telemáticos y Claro. muchos los ponen a partir de las 3 o de las 4 de la tarde, entonces la verdad es que tú te apuntas y lo único que puede haber unos problemas es con el tema de financiación, pero que generalmente al ser telemáticos el tema de precios ha bajado y de hecho hay muchísimos cursos y actualizaciones online para residentes y para no residentes. Bueno, han hecho una pregunta que nos han Sí, dicho que la respondamos a medida que vayan saliendo, así que si realmente si tenéis preguntas, mejor que las hagáis ya, sí, sean del tema que claro. hablamos o no. Sí. Entonces, ¿entre qué especialidades dudasteis a escoger hematología? ¿La volveríais a escoger? Bueno, yo en mi caso, la verdad es que desde que hice la asignatura en cuarto de carrera no dudé que quería hacer hematología. O sea, mi segunda opción era nefro, pero era una segunda opción muy lejana y no, a mí sí me parece que hay gente que prioriza el sitio, gente que prioriza la especialidad. Y yo habría priorizado especialidad fuera donde fuera. O sea que yo no dudé, Está. no sé tú, Ángel. No, pues igual que tú, ¿eh? Mm. Yo Sí, sí, desde no sé. cuarto fue como un poco un flechacito, no sé, en plan, dije, pues mira, sí, era como lo que yo creía que iba a ser la onco, pero claro, como tenía la parte del diagnóstico me llamaba muchísimo más la Mm. atención y como tiene también la parte no oncológica y así, aunque luego a mí me fascina la parte oncológica, pero no sé, la vi como tan completa que dije, wow, Mm. y lo tenía claro y sí que la volvería a escoger, sí, sí, sí. Sí, sí que es verdad que yo así escuchando a gente ¿no? que me han preguntado estos 2 años que he sido residente, hay mucha gente toda con onco, pero que para mí la verdad es que es un perfil súper diferente de especialidad, más que nada porque es un paciente muy diferente y realmente lo único que tienen en común es que es que tiene una parte de cáncer y que hay quimios por medio. Ujú. Y luego, sorprendentemente, mucha gente dudaba con pediatría, pero bueno, que no sé, me parecía un poco curioso, ¿no? Tal vez tirando más a paciente joven, pero bueno. A mí pediatría me gustaba mucho y yo roté en hematología pediátrica, yo estudié en Madrid y Mm. me fascinó mucho. Lo que pasa es que me parecía una cosa como muy, muy largo, ¿no? El hacer pediatría y luego especializarme en hematología Sí. pediátrica y que luego realmente los hematólogos pediátricos no tienen toda la parte esta formativa que tenemos durante la residencia los hematólogos que somos de adultos, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, por eso cogí la vía. A ver, otra pregunta pone, Mm. ¿por qué escogisteis el hospital en el que estáis? Pues yo escogí Valdebrón. La verdad es que yo quería un cambio. Yo soy de Madrid, yo me quería venir a Barcelona, quería un cambio en general. Y dentro de los hospitales, un poco que me quedaban y así, yo veía pues eso, ¿no? Que Valdebrón es un centro que tiene todo tipo de trasplantes, que tiene nuevas terapias, que ahora tiene los CAR-Ts, que cuando yo llegué no, pero que estaban a punto de implantarse, que tiene un laboratorio potente, que esto también es muy importante, que tiene mucha población. Es muy importante, yo creo, a la hora de elegir el hospital, cuando tú ya tienes claro que quieres hacer hematología, que sea un hospital grande. Grande porque lo importante es ver, ver, ver y ver. Eh, y yo creo que fue un poco esto. Canruti, por ejemplo, me parecía otra opción también maravillosa. Clinic también, San Pau, por ejemplo. El MAR también tiene un laboratorio muy potente. Es verdad que trasplante no tiene, pero tiene, ¿no? Que tiene otro convenio con, creo que es con San Pau para el tema de rotación. O sea que hay muy buenas opciones en Barcelona. Sí. Yo escogí Canruti, bueno, yo había estudiado en el Clinic y la verdad es que estoy súper tentado de quedarme en el Clinic porque tiene un súper buen servicio y había hecho el TCG, lo había hecho con el doctor Urbano y realmente esto me tiraba mucho, pero realmente quería un cambio de aires y más que nada fue el feeling que sentí cuando fue las puertas abiertas, ¿no? Fue Canruti y realmente el feeling con los residentes que me hicieron las puertas abiertas y todo me gustó mucho. También el hecho de que tuviera guardias desde R2, que algún hospital me dijo que tenía a partir de R3 y pensé, ostras, a mí las urgencias tampoco me gustan mucho, prefiero lo antes posible. Pero bueno, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo que hay que coger un hospital a poder ser grande, que yo creo que es importante que tenga rotaciones de todo, porque sí que es verdad que hay hospitales que, ¿no? Por ejemplo, en el Mar te hacen ir a San Pablo a hacer trasplante, pero la rotación de trasplante que te hacen al ser externas es más corta y entonces yo creo que siempre es priorizable estar en un centro que tenga de todo.
que como ha dicho, ¿no? Clínic Sant Pau, Valle Verónica, en Ruti, tienen, digamos, todo tipo de trasplantes y de todo. Y sí que es verdad que de momento en Sant Pau, Clínic y Valle también tienen CAR T-cells asistenciales. En Can Ruti solo hacemos CAR T-cells dentro de ensayos clínicos. Pero bueno, que por eso digo que es una cosa importante a tener en cuenta. Por ejemplo, ahora mi R4 que acaba ahora fue a Vallebrón a hacer la rotación externa de Elois y hacer la rotación externa de CAR T-cells a la vuestra unidad, y por eso digo que al final yo creo que si coges un hospital grande y que tenga de todo es lo más prioritario. Aparte de la carga emocional, ¿cuáles diríais que son los puntos negativos de la especialidad? Para mí, un punto negativo, y supongo que también depende del hospital como todo, pero que creo que es una tónica en bastantes hospitales, porque me han dicho, es que la verdad es que cuando rotas en las plantas, normalmente digamos que el horario no se ciñe tanto a de 8 a 5, ¿no? Normalmente es una rotación que requiere, bueno, un rato más, al menos. Bueno, depende mucho del día y del trabajo que haya, pero yo cuando he rotado en la planta, lo más pronto que te vas es 5:30 y son los buenos días, ¿no? Y hay que saber que te quedas un poco más que nada porque al final son pacientes que se complican mucho, que casi cada día tienes alguna complicación relativamente grave, y para mí eso es un punto negativo, porque para mí lo ideal sería salir puntual, pero bueno, al final es la rotación que haces totalmente en planta. No sé, en Canruti son 6 meses en planta normal y 6 meses en cámaras de trasplante, como al final tampoco es toda residencia saliendo tarde. Sí, yo estoy con él también. La verdad es que yo ya estoy acabando, soy R4 y la verdad es que se llega a salir a veces muy tarde, muy tarde, pero por esto, porque de repente son las 5 menos cuarto y se te choca un paciente y claro, ahí tienes que estar tú, ¿no? Y muchas cosas así. O sea, y luego que muchísimas cargas, son pacientes cada vez más complejos en los centros, es decir, ya no tenemos el linfoma que ha sido refractario a quimioterapia, ahora tenemos el linfoma que ha sido refractario a quimio, a autólogo, a CAR-T, a ensayo clínico A3, ensayos clínicos, entonces es que son pacientes cada vez más y más complejos. Pero es muy bonita, merece la pena. Yo creo que es un reto intelectual y en ese sentido es muy guay tomárselo así. Y para mí otro punto negativo, pero que en realidad no es del todo negativo, es que para mí, a mí me da la sensación que 4 años de residencia se quedan un poco cortos para lo que es la hematología, al menos tal vez Ángel cree que no, pero a mí me creo que es una especialidad que no le sobraría un año más, porque creo que hay muchas rotaciones. Hay rotaciones que creo que están bien como están, pero creo que hay algunas rotaciones que, al menos en mi hospital, mi opinión y la de algunos es que a veces se quedan cortas. Más que nada porque es lo que dice Ángel, es una especialidad muy compleja y que realmente para llegar a saber bien las cosas y no. No se oye, no se te oye. No. Ahora sí, ya se ha cortado un segundo. Ahora? Ahora sí. Vale. Pues que eso, que es una especialidad que al final es muy compleja y que a veces hay, ¿no? Y no llegas a asimilar toda la complejidad y tú sales de ahí, hay una baja maternal para cubrir una plaza, yo que sé, de coagulación y pasas a ser adjunto de coagulación ya, ¿sabes? Y entonces tal vez dices, ostras, no sé si yo sí tengo esa capacidad, y al ser una especialidad que se actualiza tanto y tanto y tanto, no sé. A mí me da la sensación que un año más no iría de mal, pero bueno, tampoco es que salgas de ahí sin saber nada, no quería decir así. Luego, del tema de salidas laborales, yo, por ejemplo, ahora termino, me quedaré en Valdebrón. Yo creo que salidas laborales, la sensación, tanto por amigos de aquí como de Madrid, es que hay movimiento. O sea, hay movimiento. Muchas veces no lo que tú quieres, pero hay trabajo. Y eso yo creo que es una cosa importante. En Madrid parecía menos movimiento hace un mes, ahora de repente las cosas cambian y hay bastante movimiento. Aquí también, en Cataluña suele haber bastante movimiento y eso es importante. Es verdad que, claro, nosotros no somos oftalmólogos, no somos dermatólogos, es decir, que la privada, que la hay, pero que es un bien escaso, y en ese sentido pues es verdad que lo de, bueno, pues tener la consulta a la privada y no sé qué, pues
no es una cosa que esté tan a mano como otras especialidades. Sí. Pero bueno, a verla también ahí, o sea, que en ese sentido, de hecho, mi COR se va a Quirón, o sea que, bueno. Que la privada no, la parte que es más de consultas de privada, lo digo que justo una junta mía está en una, no suele ser lo más interesante del mundo, ¿eh? Muchas veces es el seguimiento de anemias, que al final Sí. las anemias pueden ser interesantes, pero quieras que no, una anemia ferropénica no tienen por qué llevarlo a un hematólogo, y muchas veces son hacer pautas de sintrón por la privada, entonces tampoco, es decir, sí, si vas a sacarse un dinero siempre está bien, pero bueno, yo creo que sí que siempre hay salidas y es lo que he dicho, a veces no, si tú que tengo muy claro que quiero dedicarme a trasplante, pues eso tal vez es más complicado de entrada, tal vez con los años sale alguna plaza y puedes quedártela, ¿eh? Pero de entrada un De poco entrada es es difícil lo que te eso. ofrecen y lo que te ofrezcan es lo que hay. Sí. Si te interesa mucho una rama de hematología como la oncohemato, es probable que puedas escogerla. Sí, yo creo que sí, sin problema. Es el grosso, al final, o es uno de los grandes grosos. Es verdad que tienes también entramos banco de sangre, la parte de laboratorio, ¿no? Que ahí siempre hay trabajo, pero yo creo que la oncohemato es verdad que a lo mejor no el contrato que tú quieres o no el sitio a lo mejor la primera opción, pero que sí que hay opciones de irla desarrollando. Y durante la residencia, sin duda, hay que pegarse a los adjuntos con las patologías que te interesen o con los que tú te sientes mejor trabajando y en ese sentido explotarles pues para intentar hacer comunicaciones, publicaciones, pósters, todo lo que se pueda y eso es lo que luego te va a dar puntos y es lo que se te va a valorar cuando tú acabes y tengas un currículum. Pensar que la oncohemato no es una parte de la hemato, es solo de tercer nivel, que es que al final tú puedes acabar trabajando en un comarcal y vale, aunque no hagas mucho trasplante, bueno, aunque no hagas trasplante o no pongas, ¿no?, inducciones de leucemias agudas, al final ¿no?, en un hospital comarcal tendrás tus linfomas y les pondrás tus R-CHOPs y tendrás tus cosillas. Me refiero que al final la oncohemato no es solo la cámara de trasplantes, sino que al final tiene mucha parte, tiene una parte de consultas. Yo creo que es una parte muy grande y por tanto creo que si te quieres dedicar más a esta parte es fácil que puedas conseguir una plaza, pero como decía Ángel, no, tal vez no es en tu hospital, en el caso de tu residencia, o tal vez no es en un tercer nivel. Mm. O Entonces, sea que en ese sentido pues sí que te puedes subespecializar y a ver, ¿conocéis a personas que les gustaba hematología pero no lo tenían tan claro como vosotros? sí. Que acaban en hemato. Sí, yo Sí, mi sí, sí, de COR hecho sí. mismo, Sí. una de mis dos CORs, de hecho dudaba entre digestivo y hemato, y de hecho digestivo era su primera opción y al final le quitaron las plazas en Barcelona y cogió hemato y la verdad es que, bueno, le gusta mucho y le gusta, y mira que ya es una persona que estaba muy centrada en la clínica y ahora, no sé, está en citología y le gusta, y o sea que al final es normal dudar y al final lo que te hace decir por una u otra son mil factores, pero bueno, que no todo el mundo, no solo en hemato, en cualquier especialidad, no todo el mundo la coge con tanta decisión ni lo tiene tan claro desde el minuto uno y no pasa nada. De hecho, cuanto entre más posibilidades tengas, más fácil es que acabes una especialidad que te guste. Sí, sí, completamente. Entonces, de lo que estábamos hablando de la subespecialización, ¿no? Al final, sí, la hemato es una especialidad que de hecho es ¿no? Hay mucha tendencia a subespecializarse. ¿No? De hecho, la mayoría obviamente si trabajas en la planta o si trabajas en laboratorio, al final pues te llega de todo, ¿eh? Pero normalmente sí que la gente suele tender a tener como un monográfico o a dedicarse más a una patología o a un grupo de patologías, lo cual hace que, ¿no?, que tengas, ¿no?, en tu hospital varios referentes de diferentes, ¿no?, el referente de linfomas no Hodgkin, el referente de PTI, el referente de diferentes cosas, lo cual como residente está muy bien porque siempre que pues, en tu consulta, ostras, me ha llegado una PTI, no tengo ni idea de qué hacer con ella, pues tienes, ¿no?, alguien con quien hablar y preguntarle y sabes que es una persona referente y es que creo que es muy frecuente en hematología que sea así. ¿Qué tres puntos fuertes y tres puntos débiles de la especialidad? Bueno, creo que, ¿no?, el tema de la relación médico-paciente que ya hemos hablado, ¿no?, creo que es un punto fuerte, que obviamente tiene su parte
¿no? Que puede ser un poco contraproducente, pero yo creo que Para nosotros es fuerte. sí, para mí es de las cosas que más Para me han mí gustado también de es este fuerte, servicio. sí. Sí. Luego la parte de, ¿no? de que sea todo, ¿no? Me acuerdo que cuando fui a conocer al jefe de servicio me dijo, habéis cogido la especialidad más completa de todas, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes, el hecho de que tú hagas el diagnóstico desde que te llega el paciente a urgencias con una pancitopenia, le haces tú el aspirado, te lo llevas, lo miras al microscopio, dices, vale, es una leucemia aguda y luego al cabo de, no sé, cambias de rotación y vas a la planta y le pones la primera consolidación y luego lo ves en consultas post-trasplante, yo qué sé, ¿no? Que al final ves todo el paciente desde el diagnóstico hasta que se cura y es muy, muy gratificante eso, yo creo. ¿Qué más? Faltaría un tercero. Y faltaría un tercer punto. Mm, Claro, es que a ver, yo, pues, depende mucho del hospital, ¿eh? Pero sí que la tendencia que me dice todo el mundo es que en general el ambiente laboral en los servicios de hemato suele ser muy bueno. Yo en mi hospital estoy muy contento con el ambiente, con los adjuntos entre ellos, ¿no? En todas las secciones. Obviamente en cada hospital hay de todo, ¿eh? Pero no sé, yo al menos para mí es un punto fuerte tanto de mi hospital como de mi servicio y que al menos no tanto cuando en la carrera y como por lo que me han dicho residentes de otros hospitales, también todo el mundo está muy contento en ese sentido. Y de hecho es lo típico que otros médicos siempre dicen que los hematólogos están hechos de otra pasta, te dicen como, no sé, es como que vayas donde vayas, tienen como, no sé, como cierta amabilidad o cierta, no sé, cierto trato con el paciente que es un tanto diferente. Sí, para tirarnos flores. Pues puntos débiles, yo diría, ¿no? Por ejemplo, que el tema de salida por la privada, pues no es una cosa, ¿no? Como otras especialidades que lo tenga tan así, tan de mano. Que hay mucha carga asistencial y emocional, que aunque es una cosa que a Alejandro y a mí nos encanta el tema de las familias, pero sí que es verdad que a veces hay días que es muy, muy intenso y hay veces que es duro. Y luego yo creo que es mucha responsabilidad a veces, que hay que irla cogiendo durante la residencia, pero es verdad que el hecho de ser tan completa la especialidad hace que tú tengas mucha responsabilidad, aunque luego tengas, por supuesto, un equipo, ¿no? Y un servicio detrás, no solamente toma uno decisiones de manera unilateral, las toma todo el equipo, pero también es mucha responsabilidad. Entonces, bueno, eso también es una cosa que puede ser positiva o negativa, según cómo y quien lo vea, sí. Sí, es que la responsabilidad al final, o sea, en todas las especialidades las hay, pero claro, al final yo que sé, cuando estás en citología y tienes que contar células y te sale un 20% de blastos, tienes una leucemia aguda, si te sale un 19, ya no. Entonces, no, al final es algo subjetivo y al final obviamente tienes apoyo de otra gente, pero sí que es verdad que es una especialidad que tienes mucha responsabilidad más que nada porque depende de tus decisiones, puede cambiar completamente el tratamiento, puede cambiar el pronóstico y puede cambiarlo todo. Y que hay veces que la patología es como la has estudiado, pero luego os dais cuenta, escojáis lo que escojáis, que los libros son los libros y la vida es la vida. Es decir, que hay blancos, hay negros y hay mucho gris ahí, y en ese gris es donde la responsabilidad y todo eso es donde da un poquito más de vértigo, sí. 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 ¿Volveríamos a escoger esta especialidad? Pues sí, Sí, yo sí. sin duda. No me planteo otra, la verdad. Sí que hubo una época que me planteaba pediatría por lo mismo de hematología pediátrica, porque la verdad es que es una parte de hematología que me encantaría tocar, pero es que realmente todo lo que no es hematología pediátrica, la verdad es que no me interesa mucho y no lo haría. Y lo digo también por si alguien se lo plantea, si haces hematología, luego hacer hematología pediátrica no, en principio no es posible porque los másteres de especialización están enfocados para pediatras y no para hematólogos. Entonces, en otros países tal vez, si te acabas formando en otro país, tal vez sí, pero al menos aquí en España no sé, es poco frecuente. De hecho, yo creo que hay una hematóloga en San Joan de Déu que la cogieron al principio de todo cuando empezaron a hacer trasplantes ahí para, para que les ayudara con el tema de trasplante, pero creo que es como el único caso así reciente. Sí, pero yo sí, yo sin duda escogería otra vez hematología. Pregunta. ¿Creéis que las distintas áreas de la hemato están equilibradas en vuestro hospital o predomina más una que otra? Pues mira, Marina, yo creo que esto es un punto muy importante que estás aquí preguntando porque
es difícil encontrar hospitales que tengan un poco todas las áreas más o menos bien desarrolladas y yo creo que Barcelona en ese sentido está bastante bien. Es verdad que en otras comunidades, en otras ciudades, los hospitales, aunque hay hospitales más grandes, sí que es verdad que pues, hay algún área que puede estar un poco más desarrollada que otra y así. Yo la verdad es que creo que en Valdebrón están bien desarrolladas en general todas estas áreas que estás nombrando. No creo que predomine ninguna más. Es verdad que la clínica, ¿no? A ver, siempre resalta un poco a veces más, pero yo creo que el laboratorio yo creo que también está muy bien. De hecho, hay gente que viene, ¿no? a ver cursos que se hacen aquí en el laboratorio. La coagulación está muy bien. De hecho, nosotros somos también centro de hemofilia. No todos los centros ven hemofílicos, que esto es otra cosa también. Que te llamarán en las guardias. O sea, que en ese sentido, sí, 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 sí. Yo, en caso de mi hospital Can Ruti, yo creo que en general está muy equilibrado. Sí que es verdad que la clínica siempre destaca porque es, bueno, un poco por razones obvias, ¿no? Que es lo que se ve de cara afuera y lo que, ¿no? Tanto los pacientes como el resto de servicios tienen más presente siempre es la clínica. Pero bueno, creo que las partes que no son la onco hemato también están muy bien. Sí que es verdad que, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos hemofilias de momento, aunque ahora tenemos una junta que le encantan, pero no creo que se vaya a descentralizar porque la verdad es que Vallebrón tiene una experiencia en hemofilias. De hecho, nosotros rotamos ahí un mes y Vallebrón tiene una experiencia en hemofilias que no tiene nadie y se nota mucho. Pero en general yo diría que está bastante equilibrado. Todas las especialidades que hay, cada sección, todas las secciones tienen muchísimo trabajo y tienen muchísima carga asistencial, ya sea clínica como cualquiera de laboratorio, y yo creo que al menos en mi hospital está bastante bien. Sí que al final, no, pues lo que se dice, no, pues hemofilias lo llevan Vallebrón y, por ejemplo, el Hospital del Mar tiene un laboratorio súper potente y cada hospital tiene sus cosas, pero bueno, yo esto creo que es algo que es una pregunta interesante y que yo creo que es una pregunta interesante que hacer en las puertas abiertas, que de hecho yo no se me había ocurrido preguntar, pero creo que, ¿no? Ya que la ha planteado aquí Marina, creo que cuando vayáis a esos hospitales es interesante que lo preguntéis. A ver. No. En Canruti solo hacemos hemofilias fuera. Luego tenemos la rotación externa de 2 meses, bueno, esto también es una cosa importante de preguntar, ¿eh? Porque hay hospitales que Nosotros no tenemos. ya, Ese es el punto negativo. hay hospitales que no tienen. Nosotros hacemos 2 meses de rotación externa de R4 también, que puedes ir a cualquier sitio, pero que es puramente optativo. La gente suele escogerlo, ¿no? Como ya es el R4 lo que más te interesa o lo que crees que te interesará más. Y no sé, ahora este año con el COVID no se ha podido ir muy lejos, pero sí que antes te podías ir, no sé, me acuerdo cuando yo entré uno se fue a Houston, ahora una de mis, mi R La mayor justo memoria, ahora se ¿no? quiere Yo ir. creo que se fue Sí, que era R4 a lo mejor. sí. Ahora mi R3 se quiere ir al África a hospitales para ver eritropatología, así más trepanocitosis y cosas así, o sea que muy chulo, sí. Pero bueno, en Canruti solo vamos a hemofilias porque el resto de cosas las tenemos. Pero bueno, es lo que he dicho antes, en Hospital del Mar creo que van 2 o 3 meses a hacer trasplantes a San Pau y luego, por ejemplo, en el Trueta vienen a Canruti a hacer trasplante, porque creo que son 4 meses porque allí tampoco hacen, como mucho hacen autos. Y no sé luego si los de Tarragona o Lleida también deben ir a algún sitio. Y bueno, la última cosa es que tenemos aquí un guión. La última cosa es si tenemos algún consejo sobre escoger especialidad en general, supongo. Bueno, la verdad es que yo cuando hice el MIR no me planteaba repetirlo porque no tenía ganas. Y entonces creo que obviamente siempre se puede repetir, ¿eh? Pero para mí es una decisión muy importante y que creo que cuando escoges tienes que tenerlo claro que no vale dudar. Creo que cuando te tienes que hacer una lista y que esa lista la tengas hecha ¿no? con bien decidida y no cambiar a última hora, porque esto es una cosa que siempre te lo dicen y siempre a última hora tendrán las dudas de, hostia, cambio esta por esta, si no. Y creo que no sé, yo siempre, es un feeling al final donde vas y para mí es muy negativo que no podéis ir
a los hospitales presenciales. Supongo que al menos en Can Ruti se hace todo online este año. Pero bueno, yo creo que es eso, que tenéis que tener la decisión tomada de manera clara y por ejemplo, en hemato creo que es una especialidad que hay que tenerlo no como nosotros en plan desde cuarto de carrera clarísimo, porque no tiene por qué, pero al final es lo que decimos, es una especialidad muy completa, pero que tiene una parte de laboratorio. Y esto cuando a mí me preguntan personalmente resis que quieren empezar, se lo digo, ten presente que harás laboratorio y que tiene muchas salidas laborales el laboratorio y que nadie te asegura que cuando salgas justo consigues la plaza de clínica que te interesa más. A veces, yo qué sé, un adjunto de mi hospital que es un referente ahora de linfomas no Hodgkin, empezó en banco de sangre porque es lo que le ofrecieron al salir. ¿Quién? Simple, ¿Se puede preguntar? ¿El qué? ¿Quién se puede preguntar quién? Sí, Juanma Sancho. Ah, Sancho. Sí. Encantador. Y empezó ahí en banco de sangre y mira. No sé si tú tienes algún consejo. Que se fiere un poco por su intuición, ¿no? Yo creo, al final, es que yo creo que luego al final hay que relativizar, que a veces yo creo que en la medicina estamos todos como muy obcecados, ¿no? Tengo que elegir esta especialidad, tengo que hacerlo en este sitio y luego me voy a especializar en trasplante, no sé qué. La vida es mucho más sencilla, mucho más fácil. La vida da muchas vueltas, pues lo que decías tú de todo junto, yo a lo mejor ahora hago un contrato de clínica más, ¿no? En ensayos clínicos y luego dentro de 4 meses a saber dónde estoy, o sea que también hay que dejarse un poco llevar, pero teniendo algo que te guste, ¿no? Y siendo un poco responsable con la decisión, porque esto de luego dejar, y esto sí que es algo que lo he vivido con una hermana mayor mía que lo dejó. Claro, luego hay que dar un hueco y esto es un pequeño drama para el servicio por el tema tanto de guardias como por todo. Pero bueno, yo creo que hay que ser responsables, que es vuestro momento, que es un gran momento, la verdad, el momento de escoger la especialidad después de todo el esfuerzo y de todo el estudio que habéis hecho y hay que disfrutarlo también y coger algo que os guste y entregaros a eso y ya está. Y la residencia es dura, pero es muy bonita y hay cosas que merecerán muchísimo la pena, tanto a nivel de pacientes como de personas que vas a ir conociendo a lo largo de todos estos años. O sea que... Sí, la residencia es dura, es verdad, pero también pensad que es finita, que en 4 años acaba y luego cuando se acaba no quiere decir que tampoco mejore muchísimo de tu calidad de vida, pero bueno, que sí que tu situación cambia. Y yo también decir que, claro, obviamente, bueno, no sé los números que tenéis la gente aquí, ni quiero saberlos, pero que no todo el mundo va a poder escoger un hospital de tercer nivel o un hospital grande como los que hemos dicho, aunque nosotros os animemos a ello. Sí. Y no quiere decir nada, al final Y no pasa nada. la vida da muchas cosas y no sé, por ejemplo, el Hospital del Mar, ¿no? Que hemos dicho que no tiene trasplante, en mi hospital hay 2 y ahora habrá una tercera junta que vienen de ahí y al final la vida da vueltas y no pasa nada y al final todos los hospitales aseguran de que te formes en todo, lo que pasa es que siempre decimos que es mejor hacerlo en tu hospital, pero bueno, que al final saldréis bien formados sea de donde sea y sobre todo dependerá de la implicación que tengáis cada uno con la especialidad. Pues yo creo que ya estamos para terminar, que estábamos en nuestro last minute. Sí. Sí, me sabe mal, pero hay que dejarlo aquí. Y bueno, yo en nombre del Colegio de Médicos os quiero dar las gracias a los dos por vuestra dedicación y vuestra colaboración en esta jornada. Y nada, y a los que os habéis conectado también, daros las gracias, que tenéis el webinar en unos días, estará publicado en la web del COM. Y nada, y nos vemos por el Colegio de Médicos. Muchas gracias. Muchas gracias.